para el siguiente semestre, pero eso no, ya les digo, en ese curso, pues prácticamente lo que se habla es sobre el manejo, se tiene parte de las citas. Aquí pues prácticamente vamos a conocer técnicas, vamos a conocer de información que es necesario que sepan y conozcan, pues prácticamente para estar más relacionados con este tipo de animalitos, ¿va? Bueno, entonces aquí hay, déjenme ver si es esta la presentación, que como está, no, no es esta, disculpe. Disculpar, ahí es que tengo dos presentaciones, una del laboratorio y una de la clase. Esta es la de la clase. Entonces, para que no nos vayamos a perder ahí en este asunto. Entonces, como les comentaba, aquí vamos a detallar específicamente lo que es el sistema de apicultura moderna. Así lo conocemos nosotros técnicamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí les muestro yo en esta siguiente diapositiva parte de lo que son las referencias bibliográficas. Hay algunas otras, y de hecho me faltan aquí algunas otras agregadas porque todavía no he concluido con la terminación de la totalidad, porque esta es una unidad, entonces me hacen falta más elementos que yo los voy a ir agregando en su momento ahí para que ustedes los vayan viendo, ¿sí? Bueno, entonces, para iniciar en este rollo, tenemos que conocer lo que es la parte evolutiva de las colmenas. Me comentan si ya están viendo bien la diapositiva para yo poder continuar. Sí, que ya se ve. Va, muchas gracias. Entonces, miren, pues aquí en esta imagen o en esta gráfica, ustedes pueden ver, digamos, cómo de cierta manera ha sido la evolución, digamos, hasta lo que nosotros hoy en día conocemos con el término de colmena. Y les comento, la colmena en realidad ha nacido al mismo tiempo que se ha iniciado la explotación de las aves por parte del hombre o del humano. Entonces, ahí tiene su origen. O sea, ya este término desde, pues hay algunos otros elementos que vamos a detallar en función de esta gráfica o esta figura aquí. Entonces, les comentaba yo anteriormente que recuerden que el hombre al principio, digamos desde el origen mismo, fue nómada, o sea que de un punto a otro, ¿verdad? En un mismo lugar. Entonces eso lo que hacía el hombre era prácticamente utilizar los recursos en ese ambiente en donde él se establecía por cierto tiempo, pues los tomaba para, digamos, uso común y uso racional. ¿Ya? Y ya prueba de eso platicamos de nuestros ancestros, ya es parte de introductoria del curso, pues ya explicamos un poco esto de la parte de los mayas y todo ese trabajo que ellos han hecho en relación a las abejas, pero entonces así era la forma en que prácticamente el hombre se movilizaba. Y conjuntamente con ellos, de qué manera explotaban a las abejas en el hábitat natural que ellos tenían, como ustedes pueden ver acá al inicio, de estas abejitas, era ¿cómo se llama? En troncos o en fustes de árboles, incluso que ya estaban dañados, que de cierta manera pues ya habían sufrido, entonces ellos andaban, y ahí no era donde básicamente estaban estas cosas, el conjunto de abejas al inicio. Conforme el hombre, de cierta manera, pues, siendo y se caen fijos, entonces cambió la forma ya de utilización de estas colonias. Y entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, esta transformación que hubo acá, de esta parte a esta otra, en donde ya prácticamente el ser humano lo que hacía era cortar esos troncos en donde estaban establecidas de forma natural en las colonias de abejas y entonces las colocaban en los traspatios de sus casas.
o bien sea en lugares específicos en donde ellos pues prácticamente pudieran manejar. Es como ya las colonias de estos animales. La forma corresponde a estos dos que hacen referencia básicamente a una colmena rústica, donde ustedes pueden observar, así es que está en el numeral 3, básicamente a través de estos de nombre, ¿sí? Así era que elaboraban de cierta manera estos cestos, y es ahí donde las abejitas pues prácticamente anidaban, y así era que las manejaban con anterioridad. O sea, antiguamente así lo hacía el ser humano. Ya para el siglo XVIII más o menos, ya aparece lo que es, digamos, las colmenas en formas de paja, como esta que ustedes observan, tenían este componente que llamaban casquete. Esto le denominaban un casquete. Y es lo que hoy en día nosotros conocemos como un alza. Así, digamos, empezó esa parte del alza, ¿verdad? Entonces, normalmente el ser humano fue evolucionando, ahí fue viendo varias formas de cómo manejar de forma óptima a las colonias de las abejas. Entonces, de ahí surgió esa idea de ponerle ese casquete para, de cierta manera, no dañar, digamos, a la población o al conjunto o a la colonia de abejitas. Y básicamente, digamos, dentro de este casquete, era que las abejas, de cierta manera, hacían sus panales, ¿sí? Y entonces, estos panales, aquí era donde ellas colocaban entonces, el ser cuando levantaba ese casquete, pues prácticamente levantaba los panales y así los podía él sacar, que básicamente así lo hacían al inicio, los panales, y exprimían los panales para poder obtener la miel, ¿verdad? Que era digamos, el recurso que ellos querían de cierta manera obtener. Bueno, través del tiempo, ya fue dando otro cambio. De la colina, en donde prácticamente podemos observar que la base, digamos, de lo que nosotros llamaríamos la cámara de cría, o donde están, digamos, todos esos nuevos individuos, era un conjunto de paja o de miel, y encima de él, entonces ya le colocaban un alza, que era ya un marco de madera, como el que ustedes pueden, básicamente, las abejitas colocaban sus panales, hacían sus panales, y esto era lo que el ser humano, pues prácticamente, eh, ¿sí? Bueno, ya más adelantito, ya vino entonces, ya digamos, nuevas modificaciones, nuevo ingenio, y fue el Armstrong el que prácticamente ya estuvo, ya la colmena moderna, que es el numeral 6. Esta ya es una colmena moderna, en donde prácticamente aquí ya hay, digamos, ya la construcción como tal de la colmena, y es, bueno, compañeros, pues ya les platiqué de los marcos que están dentro de. Entonces, ya podían sacar sus marcos para poder hacer la mierda. Y entonces, como les digo, es que Armstrong, debido a que él observó básicamente cómo estas abejitas construían sus canales, y así fue que él entonces ideó el tener una caja y con cuadros móviles para de cierta manera poder explotar de mejor forma, tener un buen manejo
sin poder dañar a la población o a la colonia de abejas en particular. Entonces, así fue que surgió lo que hoy en día conocemos como las colmenas. Son los lugares en donde nosotros vamos a colocar un grupo de abejas o una colonia de abejas. ¿Ah? Entonces, todos estamos en el entendido que sabemos diferenciar lo que es una colmena y una colonia. ¿Ah? Entonces, así ha venido todo de forma evolutiva. O sea, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido transformando en función, digamos, de el ingenio, la observación y el manejo que el hombre le ha venido dando a las colonias de abejas, que hoy en día, pues, como ustedes ya conocen, ya hay plástica, ya, eso, pues, prácticamente, bueno, ya, la forma de más o sea, el o sea, llevar esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Ah? Entonces, esos son detalles muy importantes que ustedes deben de conocer y manejar, al menos dentro de nuestro curso, porque eso es lo que nosotros tratamos de cuidar en las abejitas, porque están sometidas a una gran prueba. De cierta manera, lo que nosotros hacemos con tenerles una colmena es brindarles un para que ellas puedan, de cierta manera, poder sobrevivir, subsistir y por lo mismo poder proveerse de recursos que son los que nosotros utilizamos al final como fruto del trabajo de las abejas, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la parte, digamos así, de evolución y de cambio que ha habido referente a lo que es una colmena. Aquí les muestran algunos gráficos. ¿Cómo se llama? Que hay, o en donde hay diferentes formas de, ¿cómo se llama? De colmenas. Entonces ustedes pueden ver, hay varias, hay muchas formas que han ido en donde, digamos, las características principales son unas colmenas con estos premios que puedan diferenciar. Es un crecimiento obviamente se utiliza más en lo que es la casi una de las convenientes que cuando estamos aplicando estamos refiriendo a esto, ¿no? En posición de cierta manera a través del ambiente donde ella se encuentra, ¿no? Entonces, en base a esto, estos diferentes tipos de cambios, el crecimiento de las mismas y de forma horizontal, ¿ah? Que más se conoce a nivel mundial, también aquí con nosotros en Guatemala. Les comento también que no todos las venidas de una caja. Y por lo mismo, hasta mucha variación en la elaboración de las cajas y de los marcos. ¿Verdad? Pero eso es lo que se de conocer para que de esta manera todos mucho más fácil poder de cierta manera realizar un marco es más fácil que todos podemos manejar muy bien el componente cosecha, pero
lo más este equipo que no, pues, con una composición que se ajuste a este equipo que entonces las personas es la de todos para que se también entonces de acuerdo a elementos ya hemos visto, hoy en día también se van a esa cultura sedentaria, así se le denomina, porque está fija en un punto, en un lugar. Entonces, aquí pueden ustedes observar un apiario, ¿eh? Normal, un apiario, digamos, aquí en nuestro país. Ustedes pueden ver de que están las diferentes colmenas, y las colmenas están establecidas, están fijas, porque esté adherida o fija aquí. No, las colmenas se pueden mover, pero a eso me refiero, de estar en un solo punto, ¿ah? Y ese, digamos, este tipo de apicultura es la que más se lleva a cabo aquí en nuestro país. Por lo contrario, está la apicultura transhumante, que esa básicamente se enfoca al movimiento o al traslado de lo que serían las colmenas de un punto a otro, de una región a otra, ¿ya? O de un cultivo a otro. Esto básicamente surge a través de que en algunos lugares, de cierta manera, ya se ha tenido mucho problema con la biodiversidad del lugar y ya no existen, digamos, eh, algunas plantas silvestres que de cierta manera sirven de refugio para muchas especies. Entonces, esas zonas, porque son explotadas, digamos así, de forma agrícola, con una agricultura intensiva y muchas veces con monocultivos, entonces lo que pasa es de que para establecer esos monocultivos, pues eliminan toda la flora silvestre.
cabo, o ya algunos años se ha llevado a cabo. Específicamente en esta región de la Fragua, aquí en Zacapa, porque la zona melonera, pues prácticamente necesita ya de la ayuda de estos polinizadores para poder incrementar su producción. Y aparte de eso, cumplir con los requerimientos establecidos por un mercado internacional que pide, digamos, características específicas de los productos, en este caso, del cultivo del melón y su fruto, ¿ya? En cuanto a tamaño, forma, peso, el componente de cantidad de azúcar que pueda llevar. Entonces, las abejitas, en ese su proceso ecosistémico, por conseguir sus alimentos, pues prácticamente incrementan ese proceso de polinización. Y entonces, algunas áreas, pues hoy en día, a través de todo este trabajo y que ellos ya saben que son necesarias las abejas para incrementar su rendimiento, entonces algunos hoy en día ya tienen, digamos, establecidas sus apiarios y abejas, y entonces las mueven incluso internamente, o sea, a donde están las unidades de producción agrícola que tienen estas personas. Entonces, aunque sea de forma simple, pero se da esa transhumancia ya en nuestro país. Y como les digo, el cultivo del melón es uno donde se realiza este proceso. Entonces, es importante saber porque, de cierta manera, el manejo que hay que darle a esta parte de acá va a ser muy distinta a esta parte de acá. Porque las abejas acá, bajo un tipo de movimiento transhumante, pues van a ser mucho más susceptibles o van a estar mucho más expuestas a condiciones ambientales, problemas de plagas y enfermedades. Y entonces, pues eso, el apicultor debe de estar consciente de todos esos elementos y pues tomar las medidas necesarias para realizar ese proceso. Entonces ustedes pueden ver aquí, miren la cantidad de colmenas que llevan acá. Es enorme, ¿no? Y les puedo decir que esto, yo aquí me quedé corto solo por mostrarles, porque en realidad es enorme la cantidad de traslado de las abejitas. Y de hecho aquí, pues ya destaparon el camión, porque muchas veces los trasladan protegidas y todo, y pues las abejitas ya llegaron en un momento en donde ya ellas ya están activas. Y por eso es que ustedes miran aquí que están como que alborotadas algunas, otras están ya fuera de la colmena. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para ese componente de transhumancia. O sea, el traslado de las abejas normalmente se hace en horas frescas y en horas en las que prácticamente ellas se encuentren dentro de la colmena como tal. Entonces, por eso tiene que haber, digamos, una logística hacia qué punto es donde las van a llevar, cómo van a hacer, en cuánto tiempo, el traslado y todo, porque si no igual los animalitos estos se estresan y entonces su trabajo ya no va a ser el mismo y tan eficiente como lo es cuando ellas están en un lugar establecido como es acá, ¿sí? O sea, aquí ellas pues prácticamente van a sufrir menos estrés porque están en un punto específico, ellas ya conocen el área y todo lo demás, pues eso de cierta manera va a crear más relajamiento en los animalitos que estarse trasladando de un punto a otro. Las condiciones de temperatura, aunque ellas se adaptan tanto al frío como al calor, pues al final esos cambios pues las hacen un poco susceptibles, ¿verdad? Y recuerden que son organismos vivos. Entonces al final también ellos tienen un sistema inmunológico, igual que nosotros. Con la diferencia pues de que ellos, digamos, tienen otro tipo de comunicación diferente a nosotros y pues no se sabe si nosotros como apicultores no sabemos detectar, digamos, problemas, digamos, en cuanto a la sanidad de una colmena, pues les digo, podemos perderlas. Y entonces eso no solo caería en una pérdida económica para nosotros, sino que recuerden que parte de lo que yo les he platicado acá es la conservación. Entonces, a muy corto plazo se pueda tener mucho más declive de las aves. O sea, tener más pérdida de colmenas o de colonias
por un mal manejo, ¿va? Que entonces ese sí sería un problema, porque nosotros como seres humanos debemos de estar capacitados para poder realizar estos tipos de trabajo, porque esa es la idea, ¿va? Cuidarlas, porque recuerden que todo lo que ellas nos proporcionan es de mucha importancia para nosotros como seres humanos. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda acerca de esta parte que ¿cómo se llama? Ya platicamos. Y si no, como les digo, solo tiene que activar su micrófono y bueno, ahí se pregunta. Bueno, entonces, dentro de esta apicultura moderna, es necesario, hoy en día se conocen la palabra esta de un apiario, ¿va? Y un apiario no es más que un recinto, un área que nosotros vamos a designar para establecer o colocar las diferentes colmenas que nosotros vamos a manejar de abejas, ¿sí? Ese es un apiario. Y como ustedes ya saben, pues aquí ahorita como estamos trabajando específicamente con la especie Apis mellifera, entonces de ahí el nombre, apiario, de Apis, ¿sí? Cuando son ¿cómo se llaman las abejas nativas y meliponas? Meliponario, ¿sí? Entonces ahí cambian los nombres, pero entonces en este caso es un apiario. Entonces el apiario como tal, ya les decía, es un recinto en donde vamos a establecer colonias. Entonces puede variar el apiario en cuanto a la cantidad de colonias o colmenas que nosotros podamos llegar a tener, ¿de acuerdo? Un apiario, para que sea, digamos, comercialmente productivo, va a tener por lo menos 60 colmenas, por lo menos. Y de ahí, cualquier número hacia arriba, ¿ya? Entonces eso ya lo podemos nosotros considerar como un apiario comercial. Abajo de eso, pues entonces ya entramos, digamos, a otros tipos de apiarios, ¿va? ¿Sí? Que pueden ser comerciales, pero no van a ser tan productivos como nosotros queremos. Y entonces esperaría yo que igual aquí me dé tiempo con ustedes en la parte final acá, de poderles dar, digamos, todos esos detalles de incluso costos de producción, porque son importantes que ustedes lo sepan y que los conozcan, ¿no? Porque si me voy a meter a esto, pues debo de conocer todos los elementos para que yo al final sea productivo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Si yo establezco, digamos, unas colmenitas, porque yo también estoy pensando en el fin de producción. Muy distinto si es de conservación, ¿va? Porque cuando es de conservación yo no voy a cosechar, sí puedo dar manejo, sí puedo eso, pero al final no voy a obtener esos recursos que ellas producen, sino que para que ellas mismas los utilicen. Entonces, partiendo de eso, de un área, de un recinto, ustedes pueden observar que, digamos, el apiario puede establecerse bajo cualquier condición, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver aquí, miren las condiciones extremas que hay de temperatura en este apiario que lo estoy mostrando aquí en la gráfica superior izquierda, ¿ya? Que incluso aquí neva y ahí ven ustedes que hay abejas. Entonces las abejas se adaptan a diferentes condiciones climáticas. Ya saben ustedes, Apis, esa es una de sus características, que es una especie cosmopolita. O sea, nosotros la vamos a poder encontrar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y en cualquier parte para nuestro continente, desde el norte hasta el sur, ¿sí? Esa es una de las características que tienen estos animalitos como especie. Aquí pueden ustedes ver, por lo contrario, ¿ah? Que incluso están establecidos, esto es aquí cercano a la península de Yucatán, ¿ven? Que incluso colocan las abejas, y aquí podríamos decir que incluso es hasta una apicultura transhumante también, porque mueven a las abejas, digamos, en las áreas cercanas al mar, a las orillas del mar. Aquí pueden ustedes ver que tienen, digamos, las abejitas, ¿no? Miren, aquí se necesita protección contra el frío, ¿va? Aquí les tienen protección contra el calor, ¿no? Entonces, o sea, son condiciones totalmente opuestas, pero en realidad las abejitas se adaptan a cualquier condición climática y eso es algo beneficioso, pues, porque recuerden que nosotros aquí en Guatemala tenemos diferentes bioclimas, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que estudiar es qué tiene cada uno de nuestros bioclimas cuando nosotros vamos a hacer un establecimiento de un apiario, para que en función de eso, pues, sea cada vez más productivo, ¿verdad? Entonces, esos son de los contrastes que yo les podía mostrar. Y aquí otro, ¿bien?
Incluso aquí, digamos, hay otra condición contrastante, en el sentido que, digamos, aquí estamos bajo condiciones secas, ¿sí? Incluso desérticas, y las abejas se adaptan muy bien. Y incluso ustedes ya vieron ahí lo que yo les expliqué, ese del gradiente latitudinal multimodal de las abejas, ¿verdad? Que como grupo son unas que se salen del cajón totalmente del patrón que representan todas las demás especies de animales, ¿verdad? Porque ellas, en lugar de migrar hacia el trópico, migran hacia las orillas, ¿verdad? ¿Sí? En nuestro continente específicamente, ya lo vieron ustedes, hacia la parte norte. Y la parte norte, pues hay más frío y hay desierto. Pero ya explicamos esa parte, ¿verdad? De que, digamos, aquí, por las condiciones del clima, florean y las plantas que están aquí florean así en abundancia. Entonces, por esas razones se establecen y hay mucho más diversidad. Y por eso caen dentro de ese patrón, como les he mencionado yo, de gradiente altitudinal bimodal, ¿va? Bueno, así podemos tener, digamos, el establecimiento de nuestro apiario en un área específica, en donde prácticamente, como las que ustedes están viendo acá, ¿va? De los lados, aquí en el lado derecho y aquí en la parte superior, y en donde prácticamente lo que necesito es un espacio, un área, para que yo de cierta manera pueda tener la libertad de tener ahí las abejitas y, ¿cómo se llama? Poder cuidarlas, manejarlas adecuadamente si yo quiero obtener recursos de parte de ellos. Entonces ustedes pueden ver incluso acá las diferentes formas de cómo los apicultores colocan sus colmenas. Miren, acá tienen bancos. Aquí tienen bancos, ¿no? Aquí también tienen bancos, ¿no? Acá están específicamente puestas sobre el suelo. Aquí incluso tienen componentes plásticos, ¿va? Bueno, entonces ya vamos a platicar de esta parte, ¿va? Como les digo, así muy rápidamente, porque todo este manejo es donde, ya les digo, en el componente de apicultura es donde se da, ¿verdad? Pero yo tengo que cubrir aquí con lo requerido dentro de, digamos, de los lineamientos de este curso para poder que ustedes tengan algo básico. Bueno, la estructura, o sea, la distribución de las colmenas dentro de un apiario se puede dar de tres formas, como se muestra acá, ¿sí? La primera forma es en líneas. Cuando yo me refiero a líneas, pueden ser horizontales, como las que ustedes están viendo acá, o verticales. O sea, cualquiera de las dos formas. Cualquiera de las dos formas, ustedes pueden colocar o distribuir sus colmenas dentro de esa área particular que es el apiario. Entonces aquí ustedes pueden ver de que están distribuidas, si ustedes quieren ver, en líneas horizontales, ¿no? Líneas horizontales, ¿sí? Y en donde prácticamente ustedes pueden ver la piquera. Esta partecita negra que se muestra aquí es la piquera. La piquera no es más que esa apertura que tienen, digamos, las colmenas, en donde las abejas entran y salen de la caja o de su casa, en otras palabras, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver de que la disposición que tiene este apicultor es en bancos, como estábamos mencionando acá, como habíamos visto acá, en bancos, ¿así ven? Si ustedes se pueden dar cuenta, bueno, aquí voy a hablar. Entonces, en bancos, y les digo, aquí está la piquera, aquí en esta parte, para esta línea de colmenas. Para la segunda línea, la ubicación de la piquera la coloca de frente a la otra, ¿sí? Entonces, esa es una disposición, ¿de acuerdo? Puedo colocar todas si yo quiero bajo una misma ubicación, o sea, mirando todas hacia adelante o mirando todas hacia atrás. Eso queda a disposición del apicultor, ¿de acuerdo? O sea, el apicultor como va a estar en constante, ¿cómo se llama? Atención a sus abejitas, él al final puede decir, bueno, a mí me funciona así, a mí no me funciona así, o por manejo, o en todo caso por el tipo de especie que esté manejando, o su raza, su especie, puede ser de que tenga algunas muy nobles, otras muy agresivas, entonces en función de quiénes se alteren, quiénes no,
puede hacer la ubicación, ¿de acuerdo? Entonces esta es la primera, en líneas, en donde ustedes ven aquí que las piqueras están opuestas de una línea a otra. Va, solo por ver un ejemplo, miren acá estas otras. Miren acá, aquí está la piquera. Y miren las de atrás, la piquera está en la misma posición. Va, entonces esta es la disposición que este apicultor le dio a sus colmenas. En igualdad está aquí, miren. Aquí está la colmena, la piquera, perdón. Y aquí está la piquera. Entonces todas, se dan cuenta, en este caso están alineadas en un mismo punto. Pero eso no significa que solo así se las puedan colocar. No, ya les digo, está esta otra disposición. Esto queda al gusto, a la preferencia y al criterio del apicultor. ¿De acuerdo? Otra forma que, de cómo están distribuidas de cierta manera o cómo podemos distribuir nuestras colmenas es en grupos. Como ustedes observan. Pues yo les quise ejemplificar esto aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo. Aquí hay otro grupo. Y digamos, ¿cuáles van a ser esos criterios de poner en un grupo o otro grupo? Puede ser la pendiente que pueda haber en un terreno o en el área donde yo vaya a colocar mis abejas. De preferencia, se pide que, digamos, el área debe ser lo más plana posible. Eso es lo ideal. Pero si, digamos, yo dentro de mi área de terreno no tengo un área específicamente así, o la utilizo para explotación de otra cosa, entonces, incluso también las puedo colocar en laderas, ¿sí? Pero tengo que propiciarle las condiciones adecuadas. Y tengo que tomar en cuenta que el manejo puede ser una dificultad, ¿sí? O incluso cuando yo tenga recursos, el trasladarlos de un punto a otro me va a causar problemas. Entonces eso va a depender, como digo, de criterios y de las condiciones que yo como apicultor tenga del área específica que haya designado para un apiario. Entonces esta es otra forma de disposición en grupo. Y está una tercera, que es la circular, en donde ustedes pueden ver, ¿va? Y aquí la disposición están todas bien. En la parte, digamos, así de la orilla, y todas con las piqueras mirándose unas a otras, ¿ya? ¿Sí? Esta es esta disposición circular, ¿ya? Pero como les digo, todo esto va a estar en función de los criterios del apicultor, ¿sí? Las formas en que yo vaya a colocar. Aquí incluso había visto, yo creo que por eso les había puesto estas otras para que analizaran. Miren, aquí están en línea, ¿no? Aquí están en línea, aquí están en líneas, aquí están en grupo. ¿Bien? Aquí pueden ver que ustedes están en grupo. ¿Sí? Entonces, lo que me hace falta mostrarles una que esté de forma circular, ¿va? Pero hay. Eso va a depender del área, como le digo, que yo tenga para disposición del ¿cómo se llama? Del manejo. Pero lo más importante aquí es que esto queda a criterio del apicultor. Ahora, lo más, bueno, aquí les muestro, esta es una imagen que ¿cómo se llama? Que presenta el ingeniero Nico. Él prácticamente ha trabajado también en la parte de apicultura varios años y entonces él muestra una forma de cómo distribuir las colmenas en una cuerda plana, ¿no? ¿Sí? Entonces él incluso da aquí, ¿cómo se llama? Datos de los valores de una cuerda plana, ¿no? De 20 por 20 varas, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a los datos que él da, en una cuerda plana se pueden establecer hasta 36 colmenas, ¿ya? Con distanciamientos de 2 metros entre lo que serían las filas y las calles, que de cierta manera se van a poder tener aquí en cada una de las colmenas, ¿sí? Entonces, vean ustedes, esta es una forma de distribución, ¿va? Él la pone así, ya les digo, ustedes la pueden tener de cualesquiera de estas 3 formas que hay acá, o algunas otras que incluso yo no haya podido mencionar, ¿verdad? Pero eso, ya les digo, queda a criterio. Lo más importante, si yo estoy trabajando dentro del componente de productividad, entonces a mí sí me interesa la ubicación de las colmenas.
Pues ojo, porque recuerden, si yo estoy solamente teniendo colmenas para conservación y que pues lo que las abejitas me den y que todo, no hay ningún problema en cuanto a la ubicación. Ahora, si yo quiero ser mucho más productivo, entonces la ubicación sí para mí va a ser importante. Normalmente, la ubicación de la piquera va a ser de preferencia para el caso de nuestro país con dirección hacia el este. ¿Sí? Con dirección hacia el este. ¿Y por qué creerán ustedes que se debe posicionar en dirección hacia el este? ¿Cuál creen que es la razón de por qué yo tengo que ubicar una colmena con vista hacia el este o en todo caso hacia el noreste? O sea, aquí en este término medio. O sea, mi ubicación aquí debe ser en este punto o en este. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se imaginan? Porque las abejas entiendo que tienen como cierto direccionamiento, perdón, hacia el sol, o sea, como es como un radar para ellos o una brújula. Exacto, gracias. Las abejas se guían por el sol. Entonces, ustedes saben, el sol, para el caso de nosotros y de cualquier parte del mundo, nace en el este. ¿Ya? Entonces, si yo ubico mi piquera hacia el este, los primeros rayos van a poder ellos detectarlos en la piquera, ¿sí? Y entonces ese es un incentivo para ellas, no solo de ubicación, sino para decir, ya empezó el día, ¿va? Y ya tengo que salir a trabajar. Entonces, por eso es de que con esta ubicación, entonces prácticamente ellas van a estar, digamos, conociendo el sol casi desde salida y pues siguiendo, digamos, el componente giratorio que tiene el sol. Eso implica que de cierta manera ellas van a estar más activas por más horas, ¿ya? En otras palabras, como que las pusiéramos a trabajar más tiempo, ¿ah? Así en términos ya más entendibles, ¿ya? Y si trabajan más horas, entonces el resultado, ¿cuál va a ser? La mayor obtención de recursos que se tengan en esa área. Entonces, ojo, ¿ah? Por eso estoy aclarando aquí, ¿no? Porque después no me van a estar echando, pues miren, a mí me dijeron que yo la pudiera colocar en cualquier parte. Sí, pero ustedes tienen que saber más que nadie cuál es la, digamos, la función principal de tener ustedes un apiario. Porque ya les digo, miren, con nosotros allá en la facultad, la función de nuestro apiario es de conservación, manejo y docencia. O sea, porque nosotros no castramos, no cosechamos esa miel que producen esas abejas. O sea, ellas mismas las consumen. Y nosotros lo hacemos porque las cuidamos, pues, y no necesitamos ese recurso, ¿va? Entonces, ahí las condiciones cambian. Ahora, si yo ya me voy a dedicar totalmente a la apicultura, vivir incluso de ella o que de ahí pueda yo obtener recursos, entonces este sí es un factor muy importante que yo debo de tomar en cuenta. La ubicación de mis colmenas, ¿ya? Entonces, ojo con todos estos elementos, porque les digo, miren, incluso esto es parte del manejo, ¿ah? Que yo aquí se los coloqué porque sí sé que es algo fundamental que ustedes deben de saber. Ya les digo, hay muchas más cosas de manejo, lo que se ve en el otro curso, pues, pero igual acá yo quise iniciar con esto para que ustedes estén ya ubicados en cuanto a algunas cosas y que, pues, si ustedes ya quieran entrarle a la parte de esto de ya tener un apiario y todo, pues tengan los elementos básicos de cómo poder hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, jóvenes. Bueno, si en todo caso hay, ya les digo, solo tienen que activar su micrófono y no tengan pena, yo ahí paro y los escucho. Bueno, entonces hay ciertas características que debe de tener un apiario, ¿sí? Ya sabemos todos que un apiario es un conjunto de colmenas que vamos a tener en una misma área, en un mismo lugar, en un mismo sitio, ¿sí? Los apiarios comerciales dijimos que pueden ir desde 60 hasta más colmenas. Aquí mencionan un dato, ¿ah? Pero ya les digo, 60 es el mínimo, o incluso algunos de 50 ya lo consideran comercial y ya tienen muy buena utilidad. Eso va a depender también del lugar o el área donde estén ubicados, ¿verdad? Y la flora que tengan a sus alrededores, que eso es, digamos, lo fundamental.
Otra de las características es, digamos, el, el punto, el lugar o la ubicación, que básicamente un apiario debe de estar alejado de toda vivienda del ser humano o de algunas áreas de reunión como iglesias, escuelas, algunos componentes deportivos. Bueno, por lo menos debe de estar a unos 200 metros, ¿ya? Porque si no van a estar de cierta manera movilizándose o explotando los recursos que en todo caso puedan haber ahí en ese transecto de los 200 metros, ¿verdad? Entonces eso es lo que, digamos, en ley está establecido, que eso es lo que se debe de respetar. Entonces ustedes igual, si en todo caso están pensando en colocar un su apiario, esto es lo mínimo que deben de considerar, 200 metros alejados de cualquier vivienda o cualquier área de reunión de personas o de humanos, ¿verdad? Porque recuerden que estas abejitas, de cierta manera, específicamente Apis mellifera, ya saben ustedes por lo que hemos detallado anteriormente que son de carácter nervioso. Y entonces ellas, de cierta manera, al entrar en contacto con el ser humano también se estresan, se ponen nerviosas y entonces ellas tienen mecanismos de reacción y en este caso tienen un aguijón activo, tanto las obreras como la reina. Entonces, al final, al tener ese aguijón activo, pues si ellas se sienten de cierta manera asustadas, van a reaccionar. Y entonces, si hay seres humanos alrededor, puede hacer de que alguno de ellos, pues, sufra un piquetazo de la misma, que ya les he dicho que ese piquetazo es bueno para nuestra salud, pero siempre y cuando yo no sea alérgico ¿cómo se llama? Ese veneno que se aplica, que básicamente es ácido fórmico. Entonces, pero si en todo caso no, o haya una persona que sí es alérgica y que comprometa su vida, o incluso que pueda llegar a morir, porque yo conozco algunos casos en donde personas han muerto por el ataque de las abejas, entonces, eso puede caer en ley y comprometerme a mí como apicultor por no tomar esos requerimientos mínimos que en ley están establecidos. Entonces, ojo con esa parte, ¿verdad? O sea, esto hay que respetarlo. Mientras más retirado esté yo, mucho mejor. Ya, esto de los 200 metros es digamos, el transecto mínimo que yo debo ¿cómo se llama?, de tener de diferencial, ¿verdad? Eso no implica que es lo único. O sea, yo puedo tener 300, 400, 1 kilómetro, es mucho mejor porque no voy a tener de cierta manera ese problema que en algún momento alguien pueda ser picado por las abejitas, tomando en cuenta Apis, ¿verdad? Porque Apis ustedes ya saben de que sí tiene un aguijón activo. Se recomienda un mínimo de 2 cuerdas, esto es variable, de 20 varas para la instalación de un apiario. Ya se dan cuenta aquí, por ejemplo, Nichols menciona una cuerda, ¿verdad? O sea, esto va a depender, como le digo, de qué tanto conozca yo de abejas, qué tanto manejo le dé, qué tan grande yo quiera mi apiario y cuál es la finalidad del cual yo tenga. Si solo es de conservación o es ya de una explotación comercial. Entonces, de eso va a depender el área. Entonces, el distanciamiento mínimo que puede haber dentro de una colmena y otra puede ser hasta de 50, de medio metro. Ese es el distanciamiento mínimo. Pero si yo tengo más distancia para darles, mucho mejor. Porque cuando yo esté manejando las mismas, pues tengo que abrir o destapar esas colmenas y entonces tengo que tener cuidado que no vayan a ocasionar que se van a alborotar o que en todo caso haya pillaje dentro de ellas mismas, ¿verdad? Entonces, disculpen, a veces a mí se me da la onda yo aquí platicando, pero ya creo que por su tiempo ya llegamos aquí a esta parte, aquí lo vamos a dejar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues igual escriban en sus preguntas y la próxima semana, pues al inicio, pues me las hacen saber para que yo ya pueda iniciar con eso, ¿sí? Entonces, por hoy lo voy a dejar yo acá porque ya veo que ya van a ser las 2 de la tarde y algunos que tienen ya su laboratorio más adelante. Entonces, no sé pues si hay alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues yo les digo, los veo la próxima semana y mañana los del laboratorio que todavía tenemos pendiente de cubrir, ¿va?
Solo una consulta, ingeniero. ¿La adaptabilidad de las abejas nativas es similar a la de las apis melíferas? Esa es un poco distinta. En el caso de las abejas nativas, sí, su adaptabilidad sí va dentro del patrón que yo le decía digamos, del gradiente altitudinal. O sea que ellas se van a mover más hacia el trópico o el subtrópico. Eso significa que a mayor temperatura, ahí es donde vamos a tener mayor diversidad, ¿ya? Entonces, digamos, para el caso acá de nosotros, digamos, desde un clima templado hacia el calor, vamos a tener, digamos, mayor diversidad a que si nos vamos a la montaña, por ejemplo. Entonces, en la montaña, digamos, los más resistentes o los que más aparecen son bombos, ¿ya? Y entonces ahí la diversidad es mucho menor, por ejemplo, a que estemos bajo un gradiente de temperatura mucho mayor, ¿sí? Entonces, ya les digo, ellas sí siguen el mismo patrón. Ahora, apis se sale totalmente del cajón, ¿va? ¿Sí? Apis como tal, ya les digo, cambia. Ellas sí se adaptan a cualquier condición ambiental. Perfecto, gracias. Va. Feliz tarde, pues, jóvenes. Les deseo lo mejor y espero verlos entonces la próxima semana. Cuídense. Nos vemos, Inge. Feliz tarde, Inge.